Hemos escuchado tal vez algo como lo que vivimos hoy es consecuencia de decisiones pasadas. Hemos escuchado algo así. Lo que vivimos hoy es consecuencia de decisiones pasadas. La historia que hoy veremos está relacionada con esta frase. Y entonces leamos por favor en Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 6. ¿Por qué se llama Gálatas? Porque fue dirigida a unos hermanos que vivían en la provincia de Galacia, ciudadanos entonces de allá se denominaban Gálatas. Capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es eso de sembrar para su carne? Es darle vía libre a los apetitos de la carne y hacer conforme a ellos. Es eso. Pero está hablando a personas que han tenido un encuentro con Dios, que ellos, nosotros, todos los que hemos tenido ese encuentro con Dios, podemos vivir o de acuerdo a nuestra naturaleza, como la de cualquier ser humano que tiende hacia el pecado, o de acuerdo a la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, que es espiritual. Si sembramos de acuerdo a la naturaleza que tenemos todos los seres humanos sin Dios, entonces, ¿qué pasará? ¿Segaremos? ¿Qué dice ahí? Corrupción. Lo ven en el versículo 8. Segarán corrupción. ¿Cómo así que corrupción? La palabra corrupción habla de degeneración. Se refiere a cuando los alimentos se descomponen. Se ha tenido carne que se descompone en casa, ¿cierto? Qué maluco, ¿cierto? Huele. Y si hoy huele maluco, ¿cómo será el día siguiente? O sea, esa es la idea que aquí da corrupción. No solamente es algo que huele maluco, sino que entre más pasa el tiempo, es peor. Entonces hay una degeneración, porque el pecado lleva no solamente a estar distantes de Dios, sino a cada vez más estar más distantes. O sea que es algo progresivo, aumenta progresivamente. Entonces conduce al empeoramiento progresivo del carácter de una persona. Entonces dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, o sea que su vida estará llenándose de cosas que a los ojos de Dios huelen mal, que a los ojos de Dios, al olfato, por decir algo de Dios, huele mal. Y cada día olerá a su olfato, al olfato de Dios, peor. Entonces, está dando una advertencia. O sea, usted hace algo malo hoy, pero ese hoy no se queda en ese algo malo que hizo, sino que va a repercutir en su futuro. Habrán consecuencias, habrán cosas que sucederán por ese algo que usted hace. Entonces, el que siembra, recoge, es lo que está diciendo. Si siembra ya pecado, recogerá consecuencias de pecado, y si siembra de acuerdo a la voluntad de Dios, también cosechará cosas de bendición para su vida y familia. La pregunta es, ¿qué estamos sembrando hoy? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos sembrando hoy? Y he querido titular el mensaje, ¿cómo tener una mala cosecha? Por eso quiero que miremos en Génesis capítulo 13.
Hemos escuchado de Abraham, ¿verdad? Abraham tenía un sobrino. ¿Cuál es el nombre del sobrino? Muy bien, eso, muy bien. El sobrino era Lot. Y Dios le dice a Abraham, salga de su tierra, salga de su parentela, allí en capítulo 12 de Génesis. Y él sale, pero sale con su sobrino también, con su esposa, con su sobrino también. Y allí en versículo 1 de capítulo 13, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él, muy bien, ahí está el personaje, y con él Lot. ¿Qué dice la Biblia de Lot? Vamos a mirar algo después en segunda de Pedro, pero Abraham creía en Jehová y Lot también creía en Jehová. Alguien puede decir, cualquiera lo hacía. No, estamos hablando en un tiempo en Génesis capítulo 13, donde había muchos dioses, había politeísmo, había muchos dioses. Entonces, no todos creían en Jehová. Los que creían en Jehová eran una minoría. Abraham creía en Jehová, Lot creía en Jehová. Pero vamos a mirar qué sucedió. Ellos tuvieron que separarse porque ambos eran muy ricos, tenían mucho ganado y no podían habitar en la misma tierra. Entonces tuvieron que dividirse. Abraham le dijo, tenemos que separarnos, pero hagamos una cosa, decida usted para dónde va. Si usted va para allá, yo cojo para allá. Vamos a dividirnos porque no conviene estar juntos, porque tenemos mucho ganado y su ganado necesita sus tierras y el ganado mío igual. Entonces vamos a hacer eso. Lot aceptó de buena gana, sino que quiero que miremos versículo 9. Dice Abraham dice, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Él miró y vio que lo más conveniente para su ganado era esa tierra de la llanura y la eligió. O sea que está pensando en qué, en algo físico, material, en tener una ganancia, una utilidad. Eso es lo que está pensando Lot. Eso no está mal, está bien. Pero lo que sigue vamos a ver que perdió enfoque. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta, muy bien, versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. ¿Cómo dice? Muy bien. Quiero que miren, se ubiquen. Lot conocía de Dios. Lot tenía una relación con Dios. Lot había reconocido que era un pecador sucio que necesitaba de sacrificios para acercarse a Dios. Lot había tenido un encuentro con el Señor. Pero Lot estaba lleno en su corazón de cosas materiales y eligió algo, pero ese algo que eligió le estaba acercando a un sitio lleno de suciedad moral, de suciedad espiritual, donde los hombres eran malos y pecadores. Pero quiero que miren al final el versículo 12. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿De qué le habla eso a usted? Que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿De qué le habla? Muy bien. Y también de algo que es qué. O sea, no es algo que sucede hoy o mañana,
sino que es algo que paso a paso, que día a día se va haciendo. O sea que es progresivo. Cuando yo me distancio de Dios, no sucede muchas veces de un momento a otro. El distanciarse de Dios es consecuencia de pasos sucesivos, de pecados permitidos inicialmente a nuestros ojos pequeños, pero después entre más distancia, más grandes se vuelven. Entre más lejos de Dios, más mi corazón estará endurecido con el pecado. No dice que Lot estaba viviendo como Sodoma vivía, pero Lot se estaba metiendo en el lugar donde no tenía que estar. Hay un versículo que dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Lo han escuchado? Sí. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Dios no quiere que los que han creído en él se metan en una vitrina y no hablen con nadie. Dios nos ha mandado a amar. Dios nos ha mandado a compartir de él, a hablar de él. Y eso no sucede por allá en un globo que nos metamos y que no veamos a nadie. Pero sí debemos tener una separación en el sentido de quiénes son los que continuamente compartimos. Los que continuamente están alrededor nuestro, comparten los mismos principios que Dios enseña. Están ellos llenos en su pecado y a mí no me importa. No está sucediendo nada en mi corazón porque sucede eso. Tenemos que compartir con compañeros en el trabajo. Algunos son infieles con sus esposas. No podemos cambiar eso. No, podemos compartir con compañeros en el trabajo que les gusta el licor, el vicio. Podemos orar por ellos, pero no podemos hacer más. Hablarles de Jesús, obviamente, que es lo importante. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de llevar nuestras mismas familias, nuestra misma vida, a habitar en medio de algo que nosotros hemos decidido estar cuando podemos estar en otro lugar. Lot podía estar en otro sitio. Cuando Lot se dio cuenta de lo que pasaba, él vio la llanura, se metió a la llanura. Cuando él se fue acercando a Sodoma y se dio cuenta de lo que se vivía allá y que todo era tan sucio a los ojos de Dios, Lot tenía la posibilidad de tomar otra dirección. ¿Sí? ¿Lo hizo? No lo hizo. Él no estaba obligado a estar allá. Estamos hablando de situaciones donde podemos tomar decisiones, de apartarnos de aquello, de ese ambiente de pecado que a Dios le desagrada. Cuando nosotros persistimos en estar en un ambiente donde Dios no quiere, donde no nos edifica, donde no hay gozo en el corazón, donde nos roba la paz, donde nos roba la tranquilidad y podemos tomar decisiones hacia otra dirección, pero no las tomamos, porque es que en este caso a Lot le convenía estar ahí. ¿Por qué le convenía? Porque eran muy buenas tierras, eran muy fértiles. Entonces, ¿qué está haciendo Lot? Lot está sacrificando cosas espirituales por cosas materiales, económicas. Eso está cambiando Lot. Lot no está dejando de tener una relación con Dios, pero Lot está siendo afectado en su relación con Dios. Lot aún cree en Jehová, pero vamos a ver qué consecuencias trae las decisiones que él toma. Cuando vamos, ahí está poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Cuando vamos a capítulo 19 de Génesis, Génesis capítulo 19, dice versículo 1.
Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Y dónde estaba Lot? Estaba sentado. ¿Dónde estaba sentado? A la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos. ¿Sabe quién se sentaba en la puerta de las ciudades? Se sentaban los funcionarios, se sentaban los ciudadanos destacados. O sea, ahora Lot no está poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahora Lot, ¿dónde está? En Sodoma. Y es más, se ha vuelto una persona importante en la ciudad, tal vez por su riqueza. Es importante allí y toma decisiones allí, en la ciudad donde está llena de pecado. ¿Sí ven cómo la conciencia nuestra se puede ir perdiendo la sensibilidad, estando en un lugar donde no quiere Dios que estemos, por conveniencias, sacrificando cosas espirituales que son costosísimas? A Lot le costó mucho esta decisión. Fue costosísima para él. No fue barata. Cuando, sin dejar Génesis, deja ahí el dedito o un separador. Vamos a buscar otra cita y luego volvemos a Génesis 19. Vamos a segunda carta de Pedro. A segunda de Pedro. Allí finalizando casi la Biblia. Acercándonos a Apocalipsis. Segunda de Pedro. Capítulo 2. Dice, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y mire el versículo 7. ¿Cómo comienza el versículo 7? Y libró al justo. Ven, Lot cometió errores gravísimos, pero Lot tenía una relación con Dios que no se terminó. ¿Cómo lo llama la Biblia aquí? Justo. No se dice que Lot participó en los pecados de Sodoma. No se dice eso. Pero sí llevó a vivir a sí mismo, a su familia, a sus hijos, a todos, a un lugar que no era beneficioso para nadie, que no traía beneficio para ellos. Dice, y libró al justo Lot, ¿qué dice? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. A él le pesaba lo que sucedía alrededor. Él estaba atribulado. Él realmente estaba afectado. Pero sin embargo, seguía viviendo ahí, no importando lo que pasaba. Versículo 8. Porque este justo, ¿qué dice? Que moraba entre ellos. Ese fue el problema, que moró entre ellos. Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Miren, lo malo no solamente es lo que se hace, sino lo que se dice, porque aquí dice viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Volvamos a Génesis 19, por favor. Dios toma decisiones. Cuando hay pecado, Dios envía juicio. Muy seguramente tal vez no sea de inmediato, pero sucede. El juicio llega contra el pecado. Llega porque Dios lo dice así, lo enseña así su palabra. El juicio viene contra el pecado. Génesis 19, versículo 14. Los ángeles fueron enviados a Lot a decirle, Dios ha decidido acabar con Sodoma, con Gomorra, va a destruirlas. Salgan de aquí. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Él tenía unas hijas. Ellas no habían tenido relaciones sexuales con nadie. Eso lo vemos por unos versículos antes.
ellas eran solteras, ellas se iban a casar. Así que les dijo a los yernos y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. La respuesta de los yernos, ¿cuál fue? Más pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué perdió Lot por haber estado morando entre ellos? Perdió confianza, perdió credibilidad. No le creyeron, no le creyeron. Una cosa que se pierde por tomar estas decisiones, donde sacrificamos lo espiritual por cosas materiales, ¿qué perdemos? Perdemos credibilidad. No nos creen, no nos creen, perdemos credibilidad. Perdió esto Lot. Y vamos al versículo 20. Miren una cosa antes de seguir. Cuando Lot es llamado por los ángeles, le dice, tenemos que salir. Dice versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer, tus dos hijas que se hallen aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16. ¿Qué hizo él? Muy bien. Y deteniéndose él, viene fuego sobre la ciudad. Va a ser castigada Sodoma y Gomorra. Los ángeles le apremian y le dicen, salgamos. ¿Y qué hace Lot? Se está. Hay algo aún que lo amarra. Hay algo ahí que lo ancla a la ciudad. Él está deteniéndose. Pero ¿qué hace la misericordia de Dios con Lot? Versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer, de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Y saben qué me hace pensar esto? Viene un juicio sobre el mundo. Seguro que viene por el pecado. La Biblia lo enseña. Va a haber juicio sobre el mundo. Pero Dios, en su misericordia, va a sacar a los que han creído en él para que no estén en medio de ese juicio. Y la gloria a Dios por eso. Porque los que han creído en él no estarán en el mundo cuando el juicio se derrame. Y Lot fue sacado por la misericordia de Jehová. Pero pierde credibilidad Lot. Versículo 26. Dice, los ángeles le dijeron, no miren hacia atrás, huyan, no miren hacia atrás. Versículo 26. Entonces, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió. O sea, ¿qué pasó? Se murió. Perdió credibilidad. ¿Qué más perdió Lot? Su esposa. Hay consecuencias por el pecado difíciles. Aquí no dice, pero ¿usted qué piensa que sintió Lot en ese momento que su esposa se volvió estatua de sal? Ay, siquiera. Uy, me tenía hasta qué. ¿Cierto? ¿Usted piensa qué sintió él? Seguramente hubo lágrimas. Su esposa había desaparecido. Ya no la volvería a ver. Hay graves consecuencias por decisiones que tomamos, donde sacrificamos lo espiritual por lo material. Graves consecuencias. Había perdido credibilidad, había perdido su esposa. Vamos a capítulo 19, versículo 31. Todas las ciudades destruidas, Sodoma, Gomorra, toda aquella llanura, todo ese sitio alrededor, aquellos pueblos aledaños destruidos. Y Lot viviendo con sus hijas en una cueva. Versículo 31. Entonces, la mayor, está hablando de la hija mayor de Lot, la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre
descendencia. ¿Qué les parece la idea? Pero ¿por qué tenían ellas esa idea? Porque era algo que ellos habían visto que sucedía en Sodoma y Gomorra. Entonces terminó afectando la moral de estas jóvenes donde vivían. A veces pensamos que nosotros andamos con personas que no tienen en cuenta a Dios. Ah, no, pero esos son ellos. A mí me gusta andar con ellos, pero esos son ellos. Son ellos. Pero esos ellos con quien mantenemos y compartimos tanto, terminan de alguna manera afectando la concepción que tengo de lo bueno y de lo malo. Terminan corriendo los límites morales que Dios quiere que tengamos. Estas niñas, si no hubieran estado viviendo en Sodoma y Gomorra, enfrente de tanto pecado, seguramente no se les hubiera ocurrido algo tan desastroso para las vidas de ellos. Un papá acostándose con sus dos hijas. ¿Qué sucedió? La filosofía inmoral había permeado el corazón de las hijas. Versículo 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente, dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dio a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. O sea que era papá y era abuelo. Versículo 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre. Ustedes estudien quién fue Moab en la Biblia. Estudien y miren cuánto sufrió el pueblo de Israel por los moabitas. Cuántas lágrimas, cuántos muertos. Fue grave lo que sucedió. O sea que las consecuencias no solo fueron consecuencias a corto plazo, sino consecuencias a largo plazo. Mucho después de que estas mujeres desaparecieran, de que Lot muriera, aún el pueblo de Dios sufría las consecuencias de las decisiones de Lot y de sus hijas. Uno fue Moab y el otro, dice, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Yo tengo una hija y mi gozo sería que ella viviera para Dios, que ella amara a Dios, que ella adorara a Dios, que ella sirviera a Dios. Mi peor tristeza, tragedia, sería verle en el mundo como cualquier otra chica, viviendo lo que todos viven, sin Dios. Qué triste será ver un papá viendo la tragedia espiritual de sus hijos e hijas por decisiones que tomamos nosotros, los padres, por decisiones que nosotros tomamos. Qué triste será. Que Dios nos ayude. Porque a veces pensamos que lo mejor para nuestros hijos es que estudien, y está bien que estudien. Es que tengan un buen trabajo, y está bien que tengan un buen trabajo. Pero si ellos estudian, tienen un buen trabajo, van a vacaciones a Australia, o se dan un paseo por Italia, o por París, por Francia, por donde sea. Ah, mi hijo estuvo por Europa. Ah, mi hijo estuvo por Australia. Está viviendo en Australia mi hijo, mi hija. Ah, le está yendo bien en una empresa. Está yéndole tan bien. Ah,
qué felices estamos. Pero si él o ella están en bancarrota espiritual, qué triste es. Y si aún más, por estar allá donde está, fue que se alejó de Dios, qué triste es. Qué triste es. Yo no sé qué pasó al día siguiente cuando vio Lot a sus hijas, cuando supo Lot lo que había pasado, sus hijas en embarazo de él. Ustedes se imaginan qué sintió él. Este hombre que veía a los de Sodoma y le cargaba el corazón, le afligía, dice segunda de Pedro, afligía su alma justa. Eso le afligía. La pregunta es cuánto le afligió ver a su hija, a sus hijas en embarazo de él. Nosotros debemos de tener los ojos espirituales abiertos. Si estamos en dirección de algo que hace daño, que carga nuestra vida espiritual, que nos quita paz, es hora de cambiar la dirección. Es hora. Tal vez nuestros hijos ya han sido afectados, pero tal vez ya todavía podemos hacer algo en la misericordia de Dios. Porque hay consecuencias que no desaparecerán. Hay cosas que hacemos que para siempre terminaremos cargando las consecuencias. Dios perdona, sí. Dios perdona cuando hay verdadero arrepentimiento, pero también Dios en ocasiones permite que vivamos consecuencias de nuestros pecados. Si se arrepintió Lot al otro día, no sabemos qué pasó. Si se arrepintió Lot al otro día, porque se arrepintió Lot, las hijas ya no estaban en embarazo. Por muy arrepentido que estuviera, ya el daño estaba hecho. Entonces, hay cosas. Necesitamos arrepentirnos, sí. No significa que el arrepentimiento no sirve para nada. Sí, Dios quiere que nos arrepintamos de corazón, que tengamos un encuentro real con Él, que vivamos nuestra vida para Él, que revisemos nuestra vida cómo está, que haya arrepentimiento real. Pero en ocasiones las consecuencias permanecen. Nos alejamos de Dios cuando nos acercamos al pecado. Entonces, si usted está acercándose al pecado, tiene que saber que entonces está alejándose de Dios. En ocasiones, el bienestar económico incluye un desastre espiritual. Él perdió credibilidad. Él perdió su esposa. Sus hijas fueron contaminadas, perdieron la moral. En conclusión, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué segó Lot? Corrupción. Que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Dios, gracias por esta palabra tan preciosa, tan hermosa, Señor, que nos muestra lo depravado del corazón humano, lo sucio, lo bajo, lo sin moral, pero también nos muestra la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que sacó a Lot y a sus hijas, a su esposa, aunque luego la perdiera, lo sacó de aquella ciudad de juicio. También creemos que nosotros y nuestras familias, si ellos han creído en ti de todo corazón, vamos a ser sacados antes de que se derrame el juicio de Dios sobre este mundo. Pero Señor, mientras estamos aquí, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué dirección estamos tomando hoy? ¿Cómo estamos percibiendo
Lo importante, para Lot, lo importante era la llanura, que fuera fértil. ¿Qué era lo importante para Abraham? No importaba el lugar, importaba que iba a estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué importa para nosotros hoy? Señor, ayúdanos y gracias por tu palabra. En tu nombre la gloria en Cristo Jesús. Amén.